Fuerte abrazo, sean todos bienvenidos para esta reacción, como ya habrán visto la portada. Un protestante que era, pues, de hecho, muy anticatólico, era muy antipapista, ¿no? Como dicen algunos por allí, calvinista, para ser así más exacto, un calvinista anticatólico, predicador, incluso teólogo, llegó a ser maestro, profesor, teólogo, y vamos a estar reaccionando a su testimonio de conversión. Un fuerte abrazo para los que ya nos puedan estar acompañando. Los puedo ver acá de este lado. Un fuerte abrazo. No olviden reventar el botón de manita arriba. Dale like. Si puedes compartir por allí en algunos grupos, si puedes compartir en WhatsApp, en Facebook, en Discord, en Telegram, te lo voy a agradecer bastante. Te voy a agradecer que puedas compartir por allí. También vamos a aprovechar acá pues para dar la bienvenida. Tenemos acá acompañándonos a nuestro querido hermano y amigo Hugo Ariza. Vamos a traerlo acá. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Un abrazo, hermano José, contento por la invitación, hermano, y de estar aquí en tu canal con toda la comunidad. Y bueno, bien, bien, gracias a Dios. ¿Y cómo estás tú, José? Muy bien, también, gracias a Dios, pues contentos, Espectacular. listos para esta reacción que creo que va a estar muy interesante, Hugo. Espero tú y tu familia por allá en la hermana República de Texas puedan estar bien. Estaba comentando que, mira, ellos creían que la Iglesia Católica era el anticristo, que era una especie de iglesia de Satanás. Mira, vamos a escuchar. Alguno dirá, bueno, es obvio que es una exageración, ¿no? ¿Cómo que la Iglesia Católica es la iglesia de Satanás? Pues mira, ahí anda un anticatólico en las redes sociales que es lo que repite todos los días. Es lo que repite. Anda creyendo en los extraterrestres, en las pirámides de Egipto. De repente lo veo y digo, este más bien parece de la nueva era que protestante. Según él se presenta como el paladín del protestantismo, pero anda con las pirámides de Egipto, con los ovnis, con los extraterrestres, con la Iglesia Católica de Satanás. Cosas bien raras, ¿no? Pero bueno, Sí, para que imagínate. vean que esto no está pasado de moda. O sea, tú dirás, es que Sí. este video ya es de los protestantes de antes, ya ahorita ya no se da eso. No, ¿cómo que no se da? Lo sigo escuchando por allí en todas partes. ¿Ibas a comentar algo, Hugo? Que imagínate inyectándole eso cada 2 días al pueblo evangélico, a jóvenes evangélicos, ¿qué te van a repetir luego, no? Tendrán ellos que luego estudiar por su propia cuenta para desmontar lo que le han inyectado prácticamente hasta el subconsciente, ¿no? Sí, es tremendo, ¿no? Es que sinceramente, cuando uno escucha esto que acabamos de escuchar, uno pensaría que eso, pues bueno, esos son los pentecostales de la vieja vanguardia, esos son los pentecostales de antes que se la pasaban gritando que la iglesia católica era la iglesia de Satanás, pero no, lo siguen diciendo hasta los mejores, como dicen por allí, Hugo, esto sucede hasta en las mejores familias, hasta los mejores apologistas protestantes lo siguen repitiendo hasta el cansancio, ¿no? Mira, vamos a escuchar una vez más, mira. De esta educación protestante era que la Iglesia Católica era el anticristo. Le quiero decir, realmente era la iglesia de Satanás. Lo considerábamos. Sí. En tu caso particular, José, sabes, espero que es más, José, hermanito, ¿te acuerdas mi testimonio? Yo recuerdo de niño, porque yo vengo del mundo evangélico, eh, y llegaban personas a darnos charlas donde nos colocaban un gran televisor, me colocaban, no recuerdo si era al Papa Juan Pablo II, sí, creo que era el Papa Juan Pablo II en esa época, y nos acercaban esos televisores grandísimos, viejos, ¿no? Gordos así, y nos colocaban, miren, el Papa es el anticristo, y comenzaban a sacarle detalle que si de los ojos, que si de esto, que si de lo otro, y eso se le predica, les digo que yo era un niño, o sea, yo era un niño y habíamos muchísimos niños allí, y eso era lo que se le transmitía, se transmite, o sea, y fíjense que hasta incluso, estabas diciendo que era como que la meca de la universidad protestante en Estados Unidos donde estudió es presbiteriano o es calvinista, a ese nivel también académico se transmite esas enseñanzas. Imagínense cultivar eso en una persona por tanto tiempo desde la infancia, y salir de allí es casi un milagro, por no decir un milagro literal, ¿no? Exacto. Tienen realmente, mira, casi siempre, Hugo, cuando pensamos en el lavado de cerebro,
lo relacionamos con sectas no tanto cristianas, sino con sectas peligrosas, sectas donde sale algún líder maniático, loco, que los hace creer, bueno, hablando de extraterrestres, ¿no? Típicamente algunos de esos loquillos les dicen que van a ser secuestrados por los extraterrestres, ¿no? No sé cómo le llaman cuando supuestamente se los llevan los extraterrestres. Una Una, abducción, una una abducción, abducción, ¿no? creo que le dicen, sí. Sí, sí. Bueno, iba a decir que son otro tipo de sectas que ni cristianas son. Pero bueno, hablando de extraterrestres, ¿no? Bueno, está tremendo, ¿no? Pero es casi increíble, pero tienes razón, es un lavado de cerebro. Yo sé que se escucha fuerte la expresión lavado de cerebro, pero que alguien me explique. Si alguien dice, hey, creo que estás exagerando, ¿no? Lavado de cerebro. Bueno, entonces dime, ¿cómo le llamas a esto? ¿Cómo le llamas al hecho de que un niño crece en una denominación protestante siendo bombardeado por este mensaje? La Iglesia Católica es parte del sistema del anticristo. La Iglesia Católica es como una iglesia, pero de Satanás. O sea, ¿cómo le llamas a eso? Que se le inculque eso a un niño y que no sepa otra cosa. Y ahí entra lo que tú decías, Hugo. De repente, abrir los ojos y darte cuenta que nada podría estar más lejos de la verdad. Es tremendo, ¿no? Entonces, por si alguien pensaba que estamos exagerando cuando decimos que hay protestantes que enseñan esto, que la iglesia es el anticristo, que es la gran ramera, que es la iglesia de Satanás. Y si tú pensabas que solamente son grupos así súper radicalísimos, no, como les digo, por ahí anda un apologista que se presenta como el paladín de la apologética protestante, repitiendo esas cosas. Todos los días repite que la iglesia es la iglesia de Satanás y hablando de extraterrestres, pues también se la pasa ahí diciendo que los extraterrestres se los van a llevar, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar, mira. A lo último que pensé que haría, porque uno de los corolarios de esta educación protestante era que la Iglesia Católica era el anticristo. Le quiero decir realmente era la iglesia de Satanás. Lo considerábamos. En tu caso particular, y sabes, espero que cualquiera de las audiencias que vean el programa Journey Home a lo largo de los años se den cuenta de que simplemente decir ¿qué creen los presbiterianos? Bueno, no hay una respuesta simple a eso. Quiero decir, hay un rango completo desde los puntos de vista cristianos más liberales hasta los más conservadores. Todo de... Ese es un buen punto, Hugo. Y qué bueno que lo está diciendo el anfitrión del programa. No todos los presbiterianos, no todos los calvinistas creen exactamente igual. Alguien puede estarnos escuchando, Hugo, y puede estar pensando, hey, yo soy calvinista, yo soy reformado, y yo no creo que la Iglesia Católica sea el anticristo, o no creo que la Iglesia Católica sea como que la Iglesia de Satanás. Y ahí entra lo que está diciendo el anfitrión, ¿no, Hugo? Que no todos los calvinistas creen lo mismo, ¿no? ¿Cómo ves, Hugo? Y es totalmente así, es verdad. Incluso siendo calvinistas no creen lo mismo. Nosotros, hermanos, lo vivimos en experiencia propia. El hermano José y yo teníamos un diálogo, debate casi con dos calvinistas y los dos calvinistas terminando chocando entre ellos, siendo calvinistas. E incluso no los remito a nuestra experiencia, porque claro, hablo desde la experiencia, pero incluso los puedo remitir a ellos mismos. Ellos mismos, de hecho, yo he tenido diálogos con un calvinista y con otro y creen distinto. De hecho, porque el tema es que ellos manejan ciertos puntos que los hace ser calvinistas. Entonces, el famoso tulip, entonces algunos van a ser calvinistas de 2 puntos, 3 puntos, y no van en esos puntos que no abrazan el uno el otro, ahí van a diferir. Y la verdad es que es muy complejo, o sea, en el fondo, basados o guiándose por el principio de la escritura, pues creen literalmente lo que ellos interpretan, que entienden, que filtran por las escrituras y que está bien, ¿no? Así es. Entonces yo creo que buen punto y qué bueno que lo recalcó el anfitrión. Dice, no todos los calvinistas creen la misma cosa. Yo imagino que sabes por qué dijo eso el anfitrión, Hugo. Porque, wow, este ex calvinista, ¿no? De repente dice, no, nosotros creíamos que la iglesia católica era la iglesia de Satanás, creíamos que era el anticristo. Me imagino que el anfitrión dijo, no todos los calvinistas creen eso, ¿no? Y como que es como para traer un poco de balance, ¿no? Que yo creo que fue un buen punto. Qué bueno que lo rescató. Les pido que le den like, me gusta y seguimos, hermanos. Bueno, no hay una respuesta simple a eso. Quiero decir, hay un rango completo desde los puntos de vista cristianos más liberales hasta los más conservadores, todo dentro del presbiterianismo. Eras de esa franja de presbiterianismo sureño, extremadamente conservador, que no solo asumías que la Iglesia Católica estaba equivocada, sino que probablemente lo escuchaste desde el púlpito, ¿verdad?
Sí, bueno, honestamente, más de los misioneros, los maestros en las escuelas, toda la cultura de la iglesia era muy, muy anticatólica. No recuerdo muchos sermones desde el púlpito atacando específicamente a la iglesia católica. Wow, dice que no recuerda el número de sermones que escuchó de predicadores y misioneros lanzando ataques contra la Iglesia Católica. A ver, una pregunta personal. Yo sé que este programa no se trata de tu conversión o de la mía, pero aprovechando que estás acá acompañándonos, Hugo, de la tradición de la que vienes, ¿cómo andaban en el departamento de anticatolicismo? Full level, anticristo, el papa la bestia. No te digo que llegaban al punto de darle a los niños Para los que no saben, en el mundo evangélico existe lo que es la escuela dominical. Entonces los padres, en caso llevan los padres, llevan los hijos, entonces los hijos los separan para que les den clase a ellos aparte, ¿no? Y luego hacen cualquier cosa de seminarios así. Bueno, hoy yo le llamo seminarios, pero como charlas, ¿no? Por lo menos invitamos a los jóvenes y a los niños esta noche porque va a haber una charla de cierta cosa. Y en el fondo es atacar a la Iglesia Católica, o sea, el como que argumentar a favor de lo que ellos creen es colocarlo en el versus el catolicismo. O sea, nosotros tenemos la verdad porque el catolicismo es falso, porque es la bestia, porque es la gran ramera, es la prostituta del apocalipsis que se viste con las prendas, etcétera, etcétera, ¿no? Miren cómo se visten de escarlata, miren, o sea, no te dejan pasar una, no te dejan pasar una. Miren que les prohibirán casarse, miren que, o sea, todos lo fundamentan como que si el catolicismo enseña A, entonces la verdad es no A. Una cuestión así, ¿ve? Entonces, es otro level. O sea, de hecho, esto se ve muy marcado. Por eso yo a veces difiero de algunas opiniones católicas o de católicos, algunos no, que los protestantes, el protestantismo en esencia, pues, ya depende que colócale el rango, ¿no? Pero en esencia es anticatólico, o sea, así sea de así o asado. No, pero unitatis reintegratio. Unitatis reintegratio es la visión que tiene la Iglesia Católica para con el protestantismo. No per se el protestantismo viendo a la Iglesia Católica. Son dos cosas distintas, ¿eh? Entonces a veces uno escucha personas así que con el afán de criticar bien sea a José Plasencia o Ariza o los que hacen, o a los católicos que hacen contenido en redes, como que son antiprotestantes, que no. Una cosa es exponer lo que creemos, la experiencia o cómo entendemos la fe y el compartir con los hermanos protestantes, y otra cosa es la realidad que sabemos nosotros de dónde venimos y que es palpable. O sea, entonces yo por eso ahí difiero y hago esa matización de cómo ve el catolicismo al protestantismo y cómo ve el mundo protestante a la Iglesia Católica, ¿no? Claro, estamos en contra de los errores del protestantismo. En otras palabras, no se puede pretender defender la sana doctrina, no se puede pretender defender la fe católica en el buen sentido, sin al mismo tiempo ir en contra de los errores del sistema protestante. Eso hay que dejarlo bien claro, ¿no? Claro. Ahora, en cuanto a las personas, las amamos, porque precisamente desmantelamos los errores para que las personas que militan en las filas del protestantismo puedan poco a poco, gradualmente, ir comprendiendo, ir analizando, ir escuchando, ir comparando, ir contrastando, ir investigando, y que al final vengan y abracen la plenitud de la fe, que es lo que le sucedió a Hugo, es lo que me sucedió a mí, es lo que nos ha sucedido a todos nosotros que hemos estado volviendo a la iglesia, ¿no? Así es de que amamos a los protestantes, pero estamos en contra de los errores del protestantismo como sistema, ¿no? Claro. Qué bueno que lo recalcaste, Hugo. Mira, vamos a continuar. Les pido, hermanos, que le den like, me gusta, un fuerte abrazo. Mira, Huguito, ya nos dicen que somos fariseos. Es broma, ¿no? Yo sé que la hermanita Marta está bromeando. Un fuerte abrazo, Arte. Dios te bendiga. Un abrazo hasta mi bella Tijuana. Ahí me guardas unos taquitos de asada con mucho guacamole, Marta. O de Extraño los barbacoa. tacos de allá, ¿eh? ¿Allá no venden de barbacoa? No, sí, venden de todo. Espectaculares los de barbacoa. Sí, no, riquísimos. O sea, con tortillas hechas. Llegas ahí, te sientas, te sirven un cafecito que le llaman un café de olla. Pides, ordenas ahí unos tacos de barbacoa. Las tortillas las empiezan a hacer. Apenas le dices a la señora, me da tres, por favor. La señora ya está aventando las tortillas al comal, las hace. Sí. Las hacen ahí. Allí. No, hombre, eso una locura, ¿no? Pero bueno, México es México, la verdad que en México la comida es una cosa de loco. Ya me va a dar hambre, Huguito, ¿eh? No sé para qué tocaste el tema de la comida. Fui yo el que tocó el tema de la comida, ¿no? Dice el hermano Arte que está comiendo uno en este momento, ¿no? De verdad, no puedo creer, esto es predestinación, a ver. Sí.
¿Qué dice? Dice, sí, dice, ahorita estoy comiéndome unos. Ay, ay, ay. ¿De cuáles compraste? ¿De los del Paisa? Allá tenemos unos que se llaman tacos el Paisa. Uf, riquísimos, ¿eh? Tacos el francés, tacos el turco, los tacos salseados. No, hombre, Al hay de pastor todo. son buenísimos también. Olvídate. ¿Sabes qué? Mejor vamos a seguir con la reacción porque Sí, si sí, voy a sí, morir de sí. hambre aquí, ¿eh? Vamos a ver qué tenemos. Seguimos. Pero no era necesario porque siempre teníamos gente que venía a la iglesia. Muchos ex católicos venían a la iglesia y siempre les preguntabas, oh, bueno, ¿fuiste criado como cristiano? Oh, no, no era cristiano, era católico. ¿Sabes? Pero luego vine a la iglesia presbiteriana y vi la luz. Así que esa era toda la cultura de la iglesia, Ujú. que no eras un verdadero cristiano si eras católico. Y así eso era lo último en el mundo que anticipaba. Entonces Es que comencé se tiene a esa estudiar concepción, hermano la fe en José. profundidad. Ujú. Es que se tiene esa concepción. Vayan y hablen en la calle con los evangélicos. La concepción que se tiene del católico es que es literalmente pagano. Perdón, esa es mi experiencia. Pero es la concepción que se tiene del católico. Prácticamente un pagano. ¿Eh? Y si Sí. los presionas mucho y te alejas mucho, prácticamente los católicos mataron a Cristo. Es lo que o sea, que no se sorprendan si escuchan afirmaciones como esa. Sí, es básicamente lo que te dicen es que el catolicismo es una religión sincretista, es una mezcla de paganismo con unas pinceladas de cristianismo, pero ya es algo que está corrupto y es algo que tiene esclavizados a los pobres católicos, ¿no? Acá dicen que el show del regreso a casa, en inglés el Journey Home, dicen que es un excelente, sí. De hecho, ellos, no sé si sabías, Huguito, yo lo he dicho en repetidas ocasiones, los de ese ministerio, los del regreso a casa, tienen un apostolado detrás de escenas que se llama apostolado volviendo a casa, The Coming Home Network, el apostolado volviendo a casa. Ellos son los que nos ayudaron a mi esposa y a mí, a Sharon y a mí, para que pudiéramos nosotros terminar de convertirnos. Yo creo que vi todos los testimonios que ellos tienen. Yo creo que los vi todos, Hugo, sin exagerar. Vi todos sus testimonios. Ya después dije, ¿sabes qué? Tengo que hacer algo. No puedo estar nada más aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y no conocer nunca nada así como que en persona. Les envié un correo electrónico. Estuvieron ellos en comunicación con nosotros. Yo no recuerdo cuánto tiempo. Después me enviaron un correo electrónico que decía, vamos a tener un retiro espiritual para personas que están tratando de comprender la fe católica y nuevos conversos. Y resulta que fuimos a ese retiro espiritual con ellos, con los del regreso a casa, y ahí fue donde avanzamos como no tienes una idea, porque una cosa es ver testimonios, ver debates, aprender así en redes sociales, pero cuando vas y conoces a conversos así en persona, de carne y hueso, y te cuentan sus historias y te responden preguntas, fue otro mundo. Realmente eso nos ayudó bastante. Nosotros les debemos a ellos en gran medida nuestra conversión. Es por eso que cuando comienzo yo con la fe de la iglesia, yo usaba mucho el material de ellos. De hecho, me dieron permiso para utilizar su material. Qué bueno, Yo estoy en deuda. Yo estoy en Qué deuda bueno. con ellos. De hecho, el hijo ya se quedó, el hijo ya es el anfitrión. Está Marcus Groday y su hijo es el que ahora ya siguió con el apostolado. Qué bueno. Cuando llegaste con las personas escuchando el testimonio, dijiste, bueno, no soy el único loquito que está atravesando esto. Oh, no, sí. ¿Sabes qué me impresionó, Huguito? Me impresionó que cuando nos fueron a recoger al aeropuerto en Boston, en Massachusetts. Massachusetts. Sí. ¿Sabes qué me impresionó? Que nos fueron a recoger y iban a llegar otras personas que también las iban a recoger. Llegó un viejito como de unos, yo creo que sin exagerar, tenía algunos mínimo 75 años, yo creo. Mínimo tenía 75 años de edad. Y le digo, ¿usted también es convertido al catolicismo? Y me dice el viejito, oh, sí. Y le dije, ¿y cuándo se convirtió usted? Me dice, en 1953. Y yo me quedé, ¿what? No, así, de verdad, sin exagerar, le dije, ¿what? Porque el señor hablaba inglés, ¿no? Le dije, ¿cuándo se convirtió? Oh, 1953. Y le dije, ¿cómo sucedió? Y ya me empezó a contar su historia. Para hacer la historia cortita, dice que cuando él era adolescente, que él siempre era muy inquisitivo, que él siempre quería saber todo. Y dice, a ver, yo sé que están mal los católicos, pero quiero saber por qué están mal. Y dice que se puso a investigar. Para no hacerte la historia larga, se convirtió. Era protestante de toda la vida, anglosajón protestante de toda la vida,
Y siendo adolescente, se convirtió, dice que su familia le dio la espalda, pero dice, no Claro, claro. pude dar la espalda a la verdad. Yo quería seguir la verdad y desde entonces soy católico desde 1950. Un viejito como de 75 años. Y en Yo me esa quedé, época wow, que no había, o sea, que no hay hoy día, que no hay como hoy día la facilidad, ¿no? no había Del redes acceso a la sociales, información. no había lo que tenemos hoy y a mí me impresionó. Dice que él se iba a las librerías públicas, se iba a las bibliotecas públicas Uf, para estudiar el catolicismo, a pedir enciclopedias. pero Qué fíjate tremendo. que ese espíritu inquisidor en el sentido de buscar con honestidad intelectual, de manera objetiva, vamos, ok, ¿por qué es que está equivocado el catolicismo? Y hacer las comparaciones e tratar de ir con cero prejuicio a evaluar el catolicismo, estás allí, ¿eh? Estás allí de cómo, de abrazar el catolicismo, me doy cuenta de eso. Así es, tremendo. La verdad que me impactó. Todavía no empezaba el retiro, yo ya iba todo impactado. Eso fue antes de que comenzara el retiro, ¿eh? Les pido que le den like, hermanos, dale like, me gusta y seguimos. Y realmente me enamoré del estudio, de la teología y y de la escritura sagrada y terminé la escuela. Me casé, pasé un año en el mundo laboral y con el consentimiento de mi esposa decidí que realmente quería ir al seminario y quería dedicar mi vida al estudio de la teología. Y sinceramente uno de mis principales objetivos era combatir a la Iglesia Católica y consideraba que era mi deber como teólogo protestante evangélico demostrar que la reforma era correcta, estaba bien fundamentada y que la Iglesia Católica estaba equivocada. Hugo, ¿cómo ves? Mira, porque hay personas que solamente atacan a la Iglesia Católica, solamente rechazan todo, solamente, como por ejemplo, aquí llegan anticatólicos al chat, ¿no? Y empiezan a decir puras cosas feas, ¿no? Pero ¿no crees que es laudable lo que él hizo? Él dijo, yo sentí que era mi deber ir, prepararme, formarme para también demostrar que la reforma protestante es verdadera y también comprobar a ciencia cierta exactamente por qué el catolicismo está mal. Él dijo, yo fui, dice, para prepararme, para formarme, para defender la reforma, pero para demostrar que el catolicismo era falso. Bueno, el resto es historia. Sabemos que en ese proceso él termina convirtiéndose, pero no es laudable, no es algo loable que al menos tuvo la sinceridad de decir, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer bien. ¿Cómo ves, Hugo? Es que hay parte, era lo que venía comentando, o sea, de la honestidad de, por ejemplo, no soy católico, pero voy a evaluar el catolicismo para saber exactamente en qué está equivocado, ¿no? Entender lo que me quiere decir, no lo que yo acá supongo, presupongo, mi prejuicio. Por ejemplo, nos acusan de idólatra o acusamos al catolicismo de idólatra. ¿Qué es idolatría? ¿Cómo entiende idolatría el catolicismo? Y si es verdad, ¿y cómo lo sustenta? Sus argumentos, ¿de dónde emanan? ¿Cómo sustenta eso? Para yo poder ir y realmente atacar objetivamente lo que el catolicismo enseña, ¿no? Y ahí es allí donde uno se da cuenta y cualquiera puede ir a leer los apologetas protestantes en sus propios libros, cometen ese error de el famoso espantapájaro, la falacia del espantapájaro, un muñeco de paja. Y es allí donde Fulton Sheen va a decir, o sea, no conozco más de 100 estadounidenses que ataquen a la Iglesia Católica, odien a la Iglesia Católica por lo que realmente la Iglesia Católica dice es y enseña, sino por unos presupuestos que en el fondo es una falsa Iglesia Católica, no es la realidad del catolicismo, ¿no? Y en eso caen muchísimas personas. En cambio, este erudito, esta persona, este converso que estamos tratando aquí, demarcó eso. ¿Ve? Entonces ya tiene un punto de partida muy bueno. De hecho, yo me identifico con eso porque yo precisamente así comencé, sin darme cuenta, así comencé mi viaje de regreso a la iglesia. Yo cuando vi a Scott Hahn me sentí, Huguito, me sentí tan desafiado. Pero, o sea, me sentí desafiado, pero tenía una incredulidad que no podía creer. Dije, ¿cómo es posible? O sea, por favor, yo decía, no seas ridículo. ¿Cómo me vas a decir que eres un teólogo protestante y ahora eres católico, no? Pero me sentí también desafiado. Sabía que necesitaba herramientas. Sabía que necesitaba tener, como decimos, estar armado hasta los dientes. Y dije, voy a investigar y me voy a volver experto en catolicismo y voy a saber la fe católica mejor que los católicos, con la finalidad exclusiva de demostrarles con todas sus letras por qué exactamente es que el catolicismo es falso. Y bueno, el resto es historia, ¿no? El resto es historia. Un fuerte abrazo para nuestro hermanito Lautaro. ¿Qué tal, Lautaro?
Espero que tú y todos por allá, toda la familia se encuentren bien. Dios los bendiga. Qué gusto verte por acá, hermano. Y bueno, hablando de conversos, acá están llegando todos los conversos, ¿no? Sí, un abrazo, Vamos hermano a Lautaro. abrazos, Lautaro. Dios te bendiga. Vamos a regresar. Les pido que le den like y seguimos, hermanos. Era mi objetivo. Y ¿Habrías creído entonces que si hubieras convertido a un católico a la fe protestante, a la fe evangélica, les estarías haciendo un gran servicio? absolutamente, absolutamente. De hecho, convertir a un católico a la fe era casi la forma más alta de espiritualidad que podía practicar. Y puedo recordar estar en una clase cuando me estaba preparando para mi escuela de posgrado, una clase de preparación para el Harris. Había una chica católica en la clase conmigo y descubrí que era católica y me lancé, ¿sabes? Y uno de mis... Tremendo, no, hombre. Sí. No, hombre, nada tonto, ¿no? Como digo, no, hombre, estas mujeres católicas son unas santas, son unas mujeres santas imitadoras de la Virgen María, ¿no? ¿Cómo ves? Y rápido. Me hace acordar a un amigo mío que es testigo de Jehová. O sea, comenzó visitando a mi esposa, ¿no? Y luego, él se llama, bueno, voy a decir su nombre, Damaso. Entonces, cuando yo me enteré que era testigo de Jehová, que así empezó, así nos conocimos, bueno, yo le dije, ¿tu mamá te puso el nombre del Papa Damaso? ¿Cómo así? No, es que me parece que te lo colocaron el nombre del Papa Damaso, pregúntale. Entonces ellos buscan personas y cuando se enteran que son católicos, más hacen hincapié para llevárselos literalmente. Después era al revés, después yo lo buscaba y él me huía, ¿no? ¿Ves que no te gusta, no? O sea, la verdad que pareciera que el objetivo es, vamos a sacar a la gente del catolicismo, o sea, como que estamos llamados a eso, no sé de dónde emana eso, pero así razonan. Me hiciste recordar no recuerdo si era un hermano o una hermana católico, que decía que cuando llegaban a tocarle la puerta a los grupos así para querer hablarle de la Biblia y eso, que decía, claro, pásele, siéntese, que les ofrecía hasta un vasito de agua y que los ponía bien cómodos y que les decía, pues me encanta, qué bueno que vino a hablarme de la Biblia, me espera que vaya por mi Biblia. Y dice que iba y sacaba su bibliona católica y dice, a ver, dice que él no dejaba que ellos tomaran la iniciativa. Dice que el católico se les iba rápido y le decía, a ver, abra su Biblia en el libro y los agarraba los evangelizaba ahí en su propia casa. En su casa. Entraban a la cueva del lobo. Sí. Tremendo, ¿eh? Hermanos, den like, me gusta, revienten ese botón de manita arriba y seguimos, hermanos. Grandes arrepentimientos es que creo que... A ver, la parte donde dice que se enteró que era católica y que digo, no, hombre, la voy a conquistar, a ver. Clase de preparación para el Harris. Sí. Había una chica católica en la clase conmigo y descubrí que era católica y me lancé, ¿sabes? Y no, ya me imagino los calvinistas mañana van a andar diciendo que el teólogo protestante se hizo simplemente católico por seguir a su mujer católica cuando fue todo lo contrario. Ella fue la que se hizo protestante. Y ellos no querían saber nada ya del catolicismo. Pero el resto es historia, ¿no? Sabemos que Dios tenía otros planes, ¿no? Pero muy interesante, muy chistosa esa anécdota, ¿no? En una clase cuando me estaba preparando para mi escuela de posgrado, una clase de preparación para el Harris, sí. Había una chica católica en la clase conmigo y descubrí que era católica y me lancé, ¿sabes? Y uno de mis grandes arrepentimientos es que creo que la persuadí en ese momento de mi punto de vista. Y rezo a Dios para que eso no se mantuviera, ¿sabes? Que eso no perdurara. Pero, sí, definitivamente queríamos ir tras los católicos. Y entonces fui al seminario. Fui a la Escuela de Divinidad Evangélica de Trinity, que es otra de esas instituciones evangélicas emblemáticas. Ajá. Y si vienes del mundo evangélico, habría muchos teólogos y eruditos bíblicos cuyos nombres conocerías que estarían asociados con esa institución. Y estudié mi griego, estudié las escrituras, aprendí la Biblia muy bien, y comencé el estudio de la historia de la Iglesia en profundidad y terminé especializándome en historia de la Iglesia. Y mi plan desde el principio no había sido el ministerio pastoral, sino dedicarme a la enseñanza, obtener mi doctorado. Y pensé que un día sería profesor de seminario o maestro universitario y que estaría enseñando historia de la Iglesia. Y mi principal objetivo al enseñar historia de la Iglesia era justificar su reforma. Así que me fui de Trinity con esa mentalidad y todavía muy, muy anticatólico. Muy anticatólico. Puedo hacer una pregunta sobre la historia, porque cuando fui al seminario protestante y estudié la historia de la Iglesia,
Decimos en broma que prácticamente saltamos de los apóstoles a Martín Lutero y luego lo aprendimos desde ahí. Te especializaste en historia. Obtuviste un poco más que eso que lo usual. Leíste realmente a algunos de los padres. Leíste a Agustín y... Me alegra que lo hayas mencionado. Gracias. No sé si entendieron, ¿no? Que hay una broma entre los protestantes, porque típicamente, no digo que todos, pero típicamente muchos protestantes solamente saben de Jesús, de los apóstoles, porque lo leen, ¿no? Lo leen en la Biblia, y de allí se brincan a Lutero y luego Billy Graham. Dicen, tú nada más sabes de Jesús, luego de Lutero y te brincas a Billy Graham. Billy Graham, pues es este gran predicador famoso en los Estados Unidos, ¿no? Pero ya si lo vemos desde otro punto de vista, Hugo, tú sabes que el talón de Aquiles o uno de los talones de Aquiles de los protestantes, del protestantismo en general, es el asunto de la historia. Sí. Son muy débiles, pero muy débiles en la historia. ¿Cómo ves, Hugo? En la teología fundamental, lo que antes era apologética, el apologeta católico o los apologetas católicos trataban 3 vías. La primera es la vía histórica. De hecho, ahí me quedé yo. Yo no pude, ¿no? O sea, luego lo que dice José, normalmente cuando uno habla con un protestante, él salta de los apóstoles a los reformadores y van a ver la historia a la luz de cómo las iglesias reformadas ven la historia. Una proyección, ¿no? Entonces, estudian a Ignacio de Antioquía como si fuera Ignacio de Antioquía un pastor de una iglesia por separado, a la iglesia de Roma o a la iglesia de León o a la iglesia de Esmirna, como si fuera, no, este es un pastor de allá, como si fuera un pastor... Como no si sé, fuera MacArthur, como si fuera MacArthur, como si fuera MacArthur, o Arcis como si fuera... Sproul. Y así ven, así se proyectan, ¿no? Y fíjate que van a citar papas, van a citar obispos, San Agustín. Ven a San Agustín como si fuera, no sé, un MacArthur, o sea, un Sproul o un Spurgeon o así, ¿no? O sea, como que no, un predicador y un pastor de cierta iglesia y ya, o sea, como que uno igual a nosotros. Pero cuando ya uno no los ve con ese lente, sino que ve y comienza a verlo desde el principio, ya te das cuenta un mecanismo que hay donde hay una iglesia que ellos están en comunión, este apela a este apela al otro, y hay esa comunión, hay ese concilio, y se comienza a formar esa eclesiología católica. Y peor aún, cuando ya te das cuenta acá arriba que ellos se sujetan a un magisterio, aunque lo compongan a veces, porque Celestino hacía parte del magisterio, San Agustín hacía parte del magisterio. San Agustín apelaba a Inocencio, a Inocencio, si mal no recuerdo. Y así se va apelando, ¿no? Por lo menos Cirilo de Alejandría apelaba a Celestino, por ejemplo, en el tema de la Totoco. Ya te das cuenta que esto aquí no cuadra, o sea, la famosa práctica o pragmática de la iglesia, la mismísima actividad y vida diaria de la iglesia ya no encaja, ya esto no se ve tan protestante, sí, ¿no? Entonces, la dinámica de la iglesia, independientemente si la iglesia antigua era o no era católica, es correcto. Pero la dinámica que se puede observar en los padres de la iglesia es una dinámica distinta a la que vemos en el protestantismo. Tal cual. Porque como tú señalas, padres de la iglesia apelaban a Roma, apelaban a la autoridad, y en el protestantismo, ¿cuál apelar ni qué apelar? No apelan a nada, cada quien está en su denominación, ¿no? Claro. Mira lo que dice Vladimir. Por cierto, Vladimir, gracias por el superchat. Dice que la historia elemental sería Apóstoles, Lutero y Gille Ávila, ¿no? Gracias por el superchat, Vladimir. Y acá también, gracias a Gastón, gracias por el superchat. Dice, Dios los bendiga. Gracias. A ver, acá estoy revisando. No sé si le está pasando eso a YouTube o a Stringer, no sé que se colocan los nicknames así. Yo lo he notado en los últimos tres en vivos. No sé si solo es mi canal o no sé si son todos los canales. Yo pregunté y una persona me dice que no, que lo está viendo en todos los canales. ¿Tú lo has notado? Sí, yo también lo he notado. Qué feo, ¿no? En lugar de que se vea el usuario, se ve el correo electrónico, ¿no? Sí, no me gusta eso, pero bueno, pues ¿qué se puede hacer, no? Muy bien, les pido que le den like, me gusta, queridos, y vamos a continuar porque ahí viene lo bueno, ¿eh? Una de las cosas que es parte integral de la identidad protestante es la noción de que la iglesia primitiva era sólida y que nunca se nos dice exactamente a qué nos referimos con la iglesia primitiva, ¿de acuerdo?
No sabemos cuándo la iglesia primitiva se desvía, pero en algún momento, supuestamente, la iglesia se desvía de la pureza del evangelio. Me encantó esa línea. Dice, una de las premisas del protestantismo es que la iglesia católica en algún momento se desvió. No sabemos cuándo se desvió, pero en algún momento se desvió. No nos ponemos de acuerdo cuándo, pero es que fíjate, hermano José, es que ahí está la esencia. Ahí está la esencia del ser protestante. Tienes que protestar y tienes que asumir que la iglesia se ha desviado un punto de la historia, cual sea que sea, siglo XVI, Constantino, después que muere el último apóstol, qué sé yo, búscale, pero tiene que, o sea, para fundamentar el protestar y no ser católico, tienes que señalarme la unidad de tiempo y tienes que afirmar, tienes que presuponer esto, aunque no lo sepas. Fíjense que lo dice él, o sea, se perdió, no sabemos cuándo, pero se perdió. De lo contrario, ¿cómo justificamos que estamos fuera? En el sentido eclesiológico, en el sentido visible, ¿no? Porque te van a decir, no, que el Concilio Vaticano II dice que los bautizados trinitarios. Me refiero acá al decir no sujetarme a esta iglesia maestra que toda la vida del cristianismo ha decidido y ha mandado, ¿no? Decir que se cree, que eso no se cree, explícita la revelación, pastorear las ovejas. Claro. Sí, no solo es tener bautismo católico, no solamente es tener bautismo cristiano, bautismo válido, sino ese es solamente el inicio, te hace falta el resto, te hace falta recibir todo el resto de la doctrina, ¿no? Mira, me encanta el comentario porque hace como 2 días yo le estaba diciendo esto a mi esposa. Yo le decía, muchas veces decimos cristianismo primitivo, pero si te pones a pensar, lo correcto es hablar de catolicismo primitivo. Como dice aquí, mira, dice, ¿qué iglesia primitiva? Dice, es catolicismo temprano. Exacto. Los católicos deberíamos acostumbrarnos a ya no usar más la idea de cristianismo primitivo, porque eso lo han popularizado los que se quieren distanciar de la iglesia católica. Así de que no es cristianismo primitivo, es catolicismo temprano o catolicismo primitivo. Así Totalmente es. de acuerdo con Elías. Y preguntarán, ¿y dónde sacan eso? ¿Lo inventaron? No, no lo inventamos. ¿Acaso no lees Ignorita Ignacio Antioquía? Y es interesante, ¿no? Porque él aquí está haciendo el comentario, pero yo esto hace como 2 o 3 días, yo lo estaba meditando, dije, decimos cristianismo primitivo, iglesia primitiva, y dije, si te pones a pensar, lo más correcto es decir, el catolicismo primitivo, porque sabemos que sí hubo un desarrollo, sí hubo un desarrollo de la comprensión y de la formulación de la revelación. La revelación se da, pero en un momento de la historia se va comprendiendo, se va definiendo, se va formalizando y ahí está el desarrollo del dogma, el desarrollo de la doctrina, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Hugo? No, estoy totalmente de acuerdo contigo, es verdad, o sea, es muy lógico, demasiado lógico. Perfecto, pues hermanos, den like, me gusta, revienten el botón ese. A ver, acá se puso uno que no es, ok, ahí estamos ya de regreso. Denle like, me gusta y seguimos. Solo para ser recuperada por Martín Lutero en el siglo. A ver, estuvo genial lo que dijo, ¿no? Sabíamos que se desvió la iglesia católica, aunque nunca supimos cuándo, ¿no? A ver, vamos a ver. De que la iglesia primitiva era sólida y que nunca se nos dice exactamente a qué nos referimos con la iglesia primitiva, ¿de acuerdo? No sabemos cuándo la iglesia primitiva se desvía, pero en algún momento, supuestamente, la iglesia se desvía de la pureza del evangelio, solo para ser recuperada por Martín Lutero en el siglo XVI. Ajá. Y eso es parte integral de la historia. Ahora, cuando llegas al seminario y comienzas a estudiar y realmente presionas y dices, bueno, ¿quiénes eran? Y mira, Huguito, cuando ya uno se pone a hilar fino, cuando estamos así como en una mesa redonda con protestantes y ya estamos hilando fino y estamos trayendo a la mesa escritos de San Agustín, escritos de San Juan Crisóstomo, escritos de San Cirilo de Jerusalén, escritos de San Ignacio de Antioquía y empezamos a ver lo que dicen. El protestante ya no le queda alternativa más que decir, es cierto, los padres de la iglesia no eran propiamente protestantes. Entonces, los llevas a un punto donde tienen que aceptarte que no eran protestantes. Pero mira, aquí se pone bueno, Huguito. Pero luego les dices, mira, ya aceptaste que no eran protestantes, porque ya viste que no creen como tú crees. Ahora te pregunto, si no eran protestantes, entonces, ¿aceptas que eran católicos? No, tampoco. No eran católicos. Pero mira, ahí viene lo bueno, Huguito. Dicen que no eran protestantes. Dicen que tampoco eran católicos. Entonces pregunto yo, ¿qué eran entonces? ¿Qué eran? ¿Qué eran? Increíble. O sea, es como que si ellos eran como que si los padres de la iglesia, Huguito, eran de una iglesia extinta.
como que la religión de los padres está extinta, ya no sabemos qué era. Tal cual, tal cual. Y es básicamente lo que está diciendo. Mira, si le regreso un poco, fíjate lo que dice. Básicamente es lo que está diciendo, mira. No sabemos cuándo la iglesia primitiva se desvía, pero en algún momento, supuestamente, la iglesia se desvía de la... Bueno, un poco antes dice, y tampoco nos dicen qué era, qué era o a qué nos referíamos con iglesia primitiva, mira. Lo hayas mencionado. Gracias. Una de las cosas que es parte integral de la identidad protestante es la noción de que la iglesia primitiva era sólida y que nunca se nos dice exactamente a qué nos referimos con la iglesia primitiva. ¿De acuerdo? No sabemos cuándo la iglesia primitiva se desvía, pero en algún momento, supuestamente, la iglesia se desvía de la pureza del evangelio, solo para ser recuperada por Martín Lutero en el siglo XVI. Ajá. Y eso es parte integral de la historia. Ahora, cuando llegas al seminario y comienzas a estudiar y realmente presionas y dices, bueno, ¿quiénes eran estos primeros cristianos? Bien, la única respuesta que te dan, aman al padre de la iglesia, Agustín de Hipona. Aman a Agustín porque Agustín tiene una doctrina de la gracia muy elevada. Él ama la Biblia y ellos piensan que encuentran algunas similitudes en Agustín. Así que nuestro estudio de los padres en el seminario realmente se centró en unos pocos temas. Bueno, cuando uno ya se pone a estudiar a Agustín, uno se da cuenta que Agustín de protestante no tenía nada. Realmente, Huguito, sin exagerar, sin abusar del cliché, verdaderamente los padres de la iglesia eran papistas, eran católicos. Durísimo. Yo estoy haciendo un ensayo que, con el favor de Dios, lo voy a publicar el año que viene sobre el papado. Quiero meter el tema de los padres de la iglesia, lo papistas que eran. Porque la gente, hermano José... No eran papistas, eran súper papistas. Súper, hiper, mega papista. La gente, esto yo a veces no lo entiendo en los historiadores de protestantes. Podría mencionar a Justo L. González o muchos más. Y yo sé que yo no soy nadie delante de ellos en el sentido de la erudición y los tratados y todo lo demás. Pero se escapa lo que hablábamos, la dinámica. Entonces, quieren encontrar como que un texto que diga, como que una declaración, yo soy papista y yo me sujeto al Papa y lo que diga el Papa es. Quieren como que encontrar eso, como que en un manuscrito. Y no, eso se encuentra en la práctica, eso se encuentra en la vida, en el actuar, en cómo se sujetan a Roma, en cómo llegan y le piden a Roma, o sea, las cosas fundamentales. O sea, podría traer a la mesa a Cirilo de Alejandría, ¿no? A San Cirilo. Para actuar, decía, ¿qué hacemos, Papa? ¿Qué hacemos? O sea, cuestiones así como esa, a ver, ¿qué me estás diciendo? O sea, para actuar tienes que pedirle permiso al Papa para ver qué hacer, qué no hacer dentro de la disciplina, incluso en el ámbito teológico. Entonces, son demasiado papistas. Y otra cosa que te quería mencionar, acorde a lo que está diciendo el converso, ¿no? El converso dice, ¿no? ¿Quiénes eran estas personas? ¿No? Esta apologeta que tú decías que te habla de los ovnis, cuando uno lo confronta o lo presiona hasta la última instancia, te va a decir, no, San Ignacio de Antioquía estaba loco. O sea, el padre de Ignacio de Antioquía estaba loco. No les queda otra. Mira, ahí en ese momento, Huguito, como que de repente se les olvida que se supone que ellos tienen que mantener la apariencia de la cordura, tienen que mantener la apariencia de la razonabilidad, tienen que mantener la apariencia de que ellos saben, de que ellos citan eruditos y hacen sus láminas. Cuando ya llegan a un punto donde ya no les queda de otra, terminan diciendo esto que acabas de decir. Dice, Ignacio estaba loco. Caray, ¿sabes qué dijo James White? Tú sabes quién es James White, ¿no? Este apologista protestante que... Quizás el más famoso. Es quizás el más famoso. La razón por la que es el más famoso no es porque sea el más brillante o el más erudito, sino porque es el que más debates tiene. Creo que no hay... con locuras a veces. Sí, nadie le gana, hay que reconocer. El protestante que tiene más debates es él, es James White, es el más famoso. Pero, ¿no te enteraste de lo que dijo en un debate cuando se sintió acorralado? No existía. Que Ignacio de Antioquía dijo, no, ni siquiera estamos seguros que Ignacio de Antioquía en realidad existió. Se le queda viendo el católico como diciendo, ¿what? Sí, o sea, son respuestas que uno dice, pero... imagínate. Dice ahí el hermano que le envió un abrazo, dice, predicadores positivos, Hans Kuhn dice que no existía el episcopado monárquico en las comunidades paulinas. Y bueno, si saco a Castela, si saco a Villoslada, si saco al mismo Harnack, si te salgo, o sea, hay cuestiones que yo digo, wow, o sea,
negar tan lo evidente, a mí me cuesta ver si no es un problema de la voluntad misma, ¿no? Que hasta el mismo crítico, en el caso de la UA Gallego, no le toca más que reconocer el dato y opinar de las consecuencias lógicas de la evidencia. Claro, respeta el dato porque obviamente el historiador moderno quiere la confesión, o sea, él quiere el documento explícito, o sea, quiere la declaración pastor eterno, la quiere en el siglo I, una cosa así, ¿no? Huguito, ¿ya viste lo que dice acá Lautaro? Dice que Ignacio... dice que Ignacio de Antioquía era simbólico. Se murió el diablo ahí. Ignacio de Antioquía era simbólico, dice. Ay, Dios. No, hombre, o sea que realmente que uno se queda así como que, ¿what? Ignacio de Antioquía era simbólico. Es que sí, mira, ya uno dijo que Ignacio de Antioquía está loco, ¿no? Sí. ¿Quién es el que dijo que estaba loco? ¿El de los extraterrestres? El de los extraterrestres me salió con esa que Ignacio de Antioquía estaba loco y que San Tarcisio era un supersticioso. Y yo, Mira, y James White dice que Ignacio de Antioquía no existió. Y creo que por acá anda Lemos. Lemos dice que Ignacio de Antioquía era simbólico. No, hombre, son cosas serias estos, ¿eh? Sí, no, Podríamos encontrar áreas. Nos pacatearon, José, nos pacatearon. Sí, nos pacatearon feo, Nos ¿eh? pacatearon feo allá. Feo, nos dieron una buena pacateada ahí, a ver. Aman a Agustín porque Agustín tiene una doctrina de la gracia muy elevada. Él ama la Biblia y ellos piensan que encuentran algunas similitudes en Agustín. Así que nuestro estudio de los padres en el seminario realmente se centró en unos pocos temas donde podíamos encontrar áreas de similitud. Particularmente en Agustín y su batalla con los herejes pelagianos sobre los temas de la gracia, la justificación y la salvación. Se inclinaban hacia esos temas y siempre los interpretaban con un enfoque muy protestante. Así que esa es realmente mi exposición en esta etapa de mi educación a los padres. Porque creo que recuerdo haber usado un libro de texto de uno de los profesores de Trinity. Puedo adivinar su nombre, pero tal vez no debería usarlo aquí, pero era un libro sobre teología histórica. Ajá. En el que tomó temas la cena del Señor o la salvación y los examinó históricamente, pero cuando miro hacia atrás, fue un texto de prueba. Era una prueba de texto, así es. Tomando de Agustín o tal vez de cualquier... Muy bien, bueno, no es el tema, ¿no? Pero sí, acá nos dicen que nuestro hermano Samuel Clavijo acaba de hacer un video para dar la noticia de que se va al seminario. Parece ser que está en un proceso de discernimiento. Bueno, no parece, yo lo sé porque lo sabía desde antes de que lo publicara. Me lo había compartido por privado. De hecho, estuvimos hablando bastante sobre el tema. Y sí, hoy lo hizo público. Se va a un seminario católico. Va a estar en un año, se me olvida cómo le llaman. Es un año de discernimiento y para asegurarte que tienes ese llamado, ¿no? Esa vocación. Uy, qué bueno. Él está ya en Valencia, en España. No, en Asturias. Están en el área de Asturias. Así que recen por él. Recen por Samuel, que va a necesitar mucho de nuestras oraciones y que Dios le muestre, ¿no? Si es su voluntad, que sea sacerdote, pues que encuentre un buen seminario, ¿no? Porque ya ves que necesita una buena formación y ojalá que si Dios le confirma, pues que encuentre un buen seminario, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Hugo? Que Jesucristo siempre se sale con la suya, ¿no? Sí, claro, si te llama, pues te llama, ¿no? Sí, no, y aparte, José, bueno, no sé, esto deberíamos hablarlo por privado, pero se me está saliendo ahora el a veces entender por lo que está pasando en la iglesia y la manera que hace Dios como para que su iglesia esté perenne, ¿no? En estos días, ¿no? Yo estoy regalando el libro por correo y hay un muchacho que tiene pensado entrar al seminario y me contó algo más o menos parecido. Cómo actúa Dios, ¿no? Para que luego, mira, estas nuevas generaciones, lo más probable Dios quiera que así sea, que este hermano termine siendo sacerdote, ¿no? Y continúe el ministerio. ¿Cómo se vale Dios de sostener a su iglesia cuando la marea está pareciera que todo fuera tan terrible, ¿no? Las vocaciones por el piso, la gente ya ni cree, ya hay una indiferencia.
Mm. Tiene esas cosas, ¿no? Eso Pues ya como que, ves ¿cómo le lo que hace? Se sale con la pasó, suya Dios mismo, ¿no? ya ves lo que pasó allá con los arrianos, ¿no? En el tiempo del Correcto, arrianismo, de esa correcto. gran apostasía donde la mayoría de obispos estaban influenciados, pues ya ves, Dios siempre tiene un avivamiento, ¿no? Detrás de una gran crisis siempre Dios tiene algo preparado, ¿no? Sí, parece ser que acá nuestro querido amigo Juan Peña no conoce el resto de la historia, Mm. como que él no conoce lo que sucedió. Hans Kuhn fue corregido, fue disciplinado y perdió su licencia de teólogo. O sea, me da un poco de tristeza porque, por un lado, quieren usar a teólogos católicos herejes, pero luego, o sea, me da tristeza que los usen porque precisamente se metieron en problemas por sus heterodoxias, por sus errores. Hans Kuhn tenía errores por todas partes, no solo el Papa. Tenía errores sobre la Eucaristía, tenía errores, no recuerdo si por ahí una doctrina de Cristo, pero no te lo dicen, nada más te usan la parte donde Hans Kuhn rechazó la infalibilidad del Papa, ¿no? Pero Hans Kuhn tenía muchos errores, no solamente con el asunto del Además, Papa. además, si se va a leer Hans Kuhn y los argumentos de Hans Kuhn, hay que leer a Ranner y a Benedicto, que refutan a Hans Kuhn. ¿Ven? Ranner y Benedicto tienen sobre la infalibilidad, refutando a Hans Kuhn. Punto uno. Y bueno, si es por ello, Arrio y Nestorio también estaban equivocados. Entonces, el argumento de citar a alguien que está equivocado, pues constatarlo con la respuesta, ¿no? A Nestorio le coloco a Cirilo enfrente. A Hans Kuhn le coloco a Benedicto y a Ranner enfrente. Y ahí nos agarramos. Vamos a ver cómo salimos, ¿no? Así es. Hermanos, no olviden dar like, me gusta. No olviden dar like, me gusta y vamos a continuar. Padre, que un texto de sus escritos que estuviera en línea con la forma en que actualmente vemos, o al menos vemos la trayectoria de ello. Así es, definitivamente sí. Entonces, pero me fue muy bien en la escuela de posgrado y me sentí muy seguro sobre mi futuro. A ver, permíteme. Minuto 6. Hombre, pero tal vez Ahí estamos de regreso. Sí, es que perdí la conexión de internet, pero ya estoy de regreso. Ok, vamos a traerlo. no debería usarlo aquí, pero era un libro sobre teología histórica, Ajá. en el que tomó temas, la cena del Señor o la salvación, y los examinó históricamente, pero cuando miro hacia atrás, fue un texto de prueba, Era una prueba de texto, así es. tomando de Agustín o tal vez de cualquier padre, que un texto de sus escritos que estuviera en línea con la forma en que actualmente vemos, o al menos vemos la trayectoria de ello. Así es, definitivamente sí. Entonces, pero me fue muy bien en la escuela de posgrado y me sentí muy seguro sobre mi futuro en la teología y me fui a la Universidad de Iowa, que tiene un departamento de religión destacado, y comencé mis estudios de doctorado en teología histórica. Ellos lo llamarían historia del pensamiento religioso, ¿sabes? Pero era esencialmente teología histórica. Y elegí enfocarme una vez más en la Reforma y particularmente en el pensamiento y los escritos de Juan Calvino. Crecí como presbiteriano y Calvino era nuestro hombre y nos gustaba Lutero, pero Calvino era el que realmente lo había entendido bien y al menos como lo veíamos nosotros. Así que pensé, no hay mejor preparación para mi futura carrera que sumergirme en los escritos de Calvino y todo el tiempo continuar mi estudio de las escrituras, o cuando tenga ocasión estudiar a los padres, particularmente a Agustín. Necesito aprender muy bien sobre Lutero. Yo creo que probablemente debería sumergirme en algunos teólogos católicos medievales, Santo Tomás de Aquino, Duns Scoto, y luego algunos teólogos americanos que fueron importantes evangélicos como Jonathan Edwards. Así que realmente quería preparar mi pedigrí para ser el profesor perfecto de teología protestante, aprender todas las fuentes de la fe protestante. Y fui bruscamente despertado durante ese proceso. Estudié todo lo que se suponía que debía estudiar y la primera pista de que algo no estaba bien fue cuando realmente comencé a profundizar en Agustín de Hipona. Es un doctor católico de la iglesia, pero es el... Mira qué interesante, Huguito. O sea que él dijo, me voy a armar hasta los dientes para ser el profesor de teología protestante. Perfecto, quiero estar todo bien documentado. Y mira qué curioso. Justamente cuando comienza a estudiar los escritos de Agustín de Hipona, es cuando se dio cuenta que, algo
algo acá no está bien. ¿Y sabes por qué es curioso, Hugo? Porque es precisamente San Agustín de Hipona el que muchos protestantes quieren reclamar. Lo quieren reclamar. Huguito regresa con nosotros, hermanos, no se preocupen. Está ahorita ahí atendiendo algo, pero ahorita regresa nuestro hermano Hugo. El que más reclaman como supuestamente protoprotestante, o sea, un protestante adelantado, supuestamente es Agustín de Hipona. Pero vean lo que le sucedió a este converso. Justamente leyendo a San Agustín de Hipona, en lugar de que su protestantismo se fortaleciera, fue lo contrario. Su protestantismo, queridos hermanos, su protestantismo se fue precisamente al suelo. Miren, escuchen lo que va a contar ahora. Él es el padre de la iglesia al que los protestantes señalan por encima de todo como este es el único tipo que creía como nosotros. Y leí miles y miles de páginas de Agustín y tomé exámenes comprensivos sobre Agustín y aprendí sobre Agustín y llegué al descubrimiento sorprendente de que, he aquí, Agustín era católico. Y cuando miré sus puntos de vista sobre la salvación y la justificación, eran católicos. Los comparé con el Concilio de Trento, eran católicos. Los comparé con los escritos de Tomás de Aquino, eran católicos. Y me di cuenta de que los acentos protestantes únicos que Lutero puso en la justificación. Wow, mira, Huguito, pues acá dice que justamente cuando le toca llegar a familiarizarse con los textos de San Agustín de Hipona, uno esperaría que, wow, no hombre, San Agustín de Hipona lo va a fortalecer en el protestantismo, porque se supone que el que es protestante adelantado, el que era un proto-protestante, un protestante que se adelantó a su tiempo, se supone que era Agustín de Hipona, pero fue todo lo contrario. Cuando llega y descubre Hugo, cuando descubre a San Agustín de Hipona, comienza a darse cuenta que San Agustín de Hipona pues resulta que era católico y no protestante. Mira, escucha esta parte. Y tomé exámenes comprensivos sobre Agustín y aprendí sobre Agustín y llegué al descubrimiento sorprendente de que, he aquí, Agustín era católico. Y cuando miré sus puntos de vista sobre la salvación y la justificación, eran católicos. Los comparé con el Concilio de Trento, eran católicos. Los comparé con los escritos de Tomás de Aquino, eran católicos. Y me di cuenta de que los acentos protestantes únicos que Lutero puso en la justificación y la salvación, particularmente la fe sola, estaban completamente ausentes en la mente de San Agustín, totalmente ausente. Wow, se dio cuenta que la doctrina inventada por Lutero de la fe sola, la sola fide, estaba ausente en San Agustín. Entonces, ¿cómo es posible que digan que San Agustín era protestante o creía como los protestantes o creía como los reformados, cuando en San Agustín está ausente la idea de que supuestamente somos justificados por la fe sola, sin la necesidad de las obras? ¿Cómo ves, Hugo? De hecho, bueno, José, eres testigo, ¿no? Que esto fue bastante improvisado de mi parte. No sé si es de la naturaleza y la gracia, donde que en la cápite creo que 31, el numeral 31 o 30, 31, está entre los 30, donde efectivamente San Agustín dice de manera tácita de que para la justificación no es, cuando quiere refutar a los pelagianos y toda esta cuestión, no es una cuestión de obras, ni de solo fe, sino que hay una cooperación. Hay una cooperación. Y esto es fuerte, porque por mucho que el debate continúe en ciertos aspectos, en la controversia Auxili, ya demarca los pilares fundamentales que abraza la fe católica. O sea, entonces ya vemos esto en San Agustín. Entonces, concluir de que San Agustín enseña la sola fide, como la entiende Lutero, como la entiende Calvino, a mí esto me cuesta. Y no lo digo por ser católico, lo digo por yo enfrentarme al texto de San Agustín. Fíjense que lo estoy citando como que lo pueden ustedes indagar. Creo que de la naturaleza y la gracia, si mal no estoy, en el acápite más o menos 30 o 31. Yo digo, pero a ver, no puede ser San Agustín la fuente o el pensador que formule o se entienda sola fide como ustedes la entienden. Aquí esto no me cuadra a mí. O sea, es como que ir en contra de manera material, por lo menos, a lo que dice San Agustín. Mira, precisamente lo que dice acá Arte Otomí.
Dice, este joven converso me hace pensar en los hermanos protestantes de las redes. Dice, ¿qué pasa? ¿Qué más necesitan? Y sabes, aquí es donde uno descubre algo, Huguito. Mira, hay dos cosas que están sucediendo en redes sociales. Tienes a dos grupos, Hugo. Tienes al grupo de aquellos que o ya se convirtieron, o están en un proceso, o están al menos con una apertura. Y tienes a un grupo que es una minoría, pero son muy vocales y se caracterizan por su anticatolicismo. Entonces acá cuando nuestra hermanita Arte pregunta, que ella se pregunta por qué tantos se están convirtiendo, y cuando piensa en protestantes de redes dice, ¿qué les pasa? ¿Qué más necesitan? Es que el asunto con esa minoría anticatólica es que no están dispuestos a escuchar. Problema de la Obviamente, voluntad. Problema de la voluntad. exacto. No es así como que ellos quieren comprender, quieren realmente entender, pero no les alcanza a entender, no les alcanza el entendimiento. No es eso. Es que no quieren. Como dice Hugo, es un asunto de la voluntad. Falta la voluntad. No quieren comprender. Y ahí está el problema, ¿no? Les pido que le den like, me gusta y seguimos. La justificación y la salvación, particularmente la fe sola, estaban completamente ausentes en la mente de San Agustín. Totalmente. Bueno, aquí lo dice. El tema de la justificación, la fe sola, está ausente en los escritos de San Agustín. Mira. Por lo menos no soy el único loquito que ve eso en San Agustín. Yo lo leo a San Agustín y yo digo, ya va, no puede esto ser sola fide, ¿no? No, sí, de hecho, una de las cosas que a mí me gusta repetir cuando yo hablo con calvinistas es que yo les digo, mira, tú como calvinista, tú realmente no crees en la gracia previniente, no crees en la gracia previniere. Y San Agustín habla de la gracia preveniente. Y algunos, fíjate, algunos calvinistas te van a decir, no, sí, si aceptamos una noción de la gracia previniente, pero yo les digo, pero en la realidad no es una gracia previniente. Y les hago una pregunta. Les digo, a ver, bien sencillo. Esa gracia previniente de la que tú hablas, ¿es una gracia que se puede rechazar? Ah, no. Simplemente es que la gracia de Dios se adelanta y te llama. Sí, le dije, pero no la puedes rechazar, ¿verdad que no? Me dice, no la puedes rechazar. San Agustín creía que esa gracia previniente podía ser rechazada o bien se podía cooperar con ella. Y le dije, y tú no crees como San Agustín. Entonces, lo que tú crees no es lo mismo que San Agustín. San Agustín no está contigo en este asunto de la gracia. Y ahí es donde ya no saben ni qué hacer, ¿no? Creo que ellos le van a llamar, creo que las discusiones que he tenido con calvinistas le van a llamar la gracia común, si mal no recuerdo, ¿no? Ah, sí, pero es bien curioso porque la gracia común nada que ver, es lo que algunos también llaman la gracia natural, o sea, de que, por ejemplo, estás vivo por gracia. Exacto. El sol y la lluvia lo recibes pues por gracia. La comida de repente la tienes pues por gracia, ¿no? Tienes amigos, tienes mamá y papá y familia pues por gracia. Sí, claro, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de lo salvífico, estamos hablando de la salvación, El de la llamado. justificación. Y ahí está el problema, ¿no? Hermanos, den like, me gusta y seguimos. La justificación y la salvación, particularmente la fe sola, estaban completamente ausentes en la mente de San Agustín. Totalmente ausente. Y de hecho, sus opiniones fueron anatematizadas, rechazadas por los reformadores, no por nombre. No rechazaron a Agustín, pero sus puntos de vista. Así que esto me molestó y comencé a investigar más a fondo. Bueno, si no es Agustín, tal vez haya alguien anterior. Tal vez Agustín lo perdió, pero alguien más lo tenía correcto. Qué buen dato, Emerson. Qué buen dato colocaste ahí, José. Mira, ahí está. Si quieres leerlo, Huguito. Dice el hermano, perdón, te voy a llamar Emerson, porque ese nombre está largo. Y yo, imagínate todos los números, ¿no? Dice, San Agustín en su sermón 169 habla sobre aumentar nuestra justificación. Postura netamente católica. Netamente, o sea, ahí sobrevive el catolicismo. Allí sobrevive el catolicismo. Punto. O sea, en otras palabras, si usas esa cita de San Agustín y con eso mides, si agarras esa cita de San Agustín del sermón 169 como el canon, como el estándar, como la medida, como el examen para saber si pasas o repruebas, el protestantismo reprueba y el catolicismo aprueba. Si usamos eso como el examen, el protestantismo reprueba y el catolicismo pasa la prueba. Es correcto. Porque creemos en armonía con lo que dice San Agustín. Entonces, ahí está el detalle. Miren, hermanos católicos que están escuchando,
cuando tú hables con un protestante y te quiere enredar que la justificación, tú pregúntale, ¿crees que la justificación puede crecer, puede aumentar? Si el protestante conoce lo que es la doctrina protestante, te va a decir, no, no creo eso. Porque ellos dicen que la justificación es un evento en el pasado, un evento completo y pasado y que ya sucedió. Ya lo demás es santificación. Y te dicen que sí es importante la santificación, pero que no impacta tu justificación. Y ahí está el problema. Porque la Iglesia Católica, San Agustín y la Biblia te manejan justificación no solo como un evento pasado, sino te lo manejan como un proceso. Un proceso. Así es. Como tu vida misma, que es un proceso donde en un punto A no eres cristiano, en un punto B comienzas a ser cristiano y en un punto C estás siendo cristiano y en un punto D, ponle, mueres como cristiano y en qué estado has muerto, ¿no? Si has muerto en estado de gracia o no. Entonces, la verdad que el catolicismo se apega más como a la realidad misma, ¿no? Es como los protestantes que pertenecen a que le llaman la nueva perspectiva de Pablo. ¿Sabes cómo ellos te explican la justificación? Básicamente te lo dicen igual que los católicos, nada más que como no quieren sonar así como que muy papistas, te dicen que la justificación es como que es es la vida vivida, la vida cristiana vivida en tu tiempo que vas a estar en este planeta. Es la vida cristiana vivida. Es una consecuencia lógica del catolicismo. Claro, por eso los acusan los protestantes, así como calvinistas o de hueso colorado, acusan a esos protestantes de la nueva perspectiva de Pablo, los acusan de ser papistas porque dicen que ya suenan como los católicos, ¿no? Es que no hay manera de escapar, así es como lo define la Biblia. Vamos a regresar y seguimos. La suposición detrás de tantas fes protestantes es que la iglesia primitiva estaba bien. Así es. En algún momento llegó, se encontró con una bifurcación en el camino y tomó el camino equivocado. Muy bien. Y algunos lo llevan hasta León el Grande, que habría sido después de Agustín. Correcto, correcto. Entonces podrías argumentar, bueno, Agustín tenía algunas cosas buenas, pero tenía toda esa carga sobre sus hombros. Pero entonces estabas pensando eso, estabas buscando si hay un tiempo anterior o posterior. Te puedo recordar específicamente el día en que me di cuenta de que Agustín era católico y que realmente no compartía las opiniones de Lutero. Corriendo a encontrarme con un amigo luterano mío y diciendo, ¿a dónde voy ahora? ¿Qué padre debería leer? ¿Sabes dónde? Y él no tenía una respuesta. Pero yo, ya sabes, comencé a buscar y volví al siglo III, al siglo II, y fue aún más aterrador porque cuanto más retrocedía, menos se parecían a los protestantes. Y ¡Wow! Es que yo no sé si lo hablamos por privado. Voy a decir algo aquí que yo sé que a algunas personas le va a sonar escandaloso. Pero es que si lo ven de cierta manera, Jesucristo, es como el primer cura católico. O sea, si tú ya quieres llevar ese razonamiento que está viendo él, que entre más cerca está Cristo, ves más catolicismo, es que precisamente si uno analiza la figura de Jesucristo en su actuar, en lo que él hace, en lo que él dice, en lo que manda hacer, en lo que instituye, estás viendo un sacerdote, bueno, él es el sumo sacerdote, ¿no? Estás viendo un sacerdote católico. Ojo lo que estoy diciendo, yo sé que van a salir, que esto y lo otro, pero es que él instituye el sacerdocio y todo este actuar, toda esta manera de, por eso yo digo, la Iglesia Católica, si uno la ve a gran escala y está viendo, realmente es el cuerpo de Cristo, pero a veces yo, para asociarlo así y reírme un poquito, es literalmente Cristo actuando, ¿no? O sea, uno ve Claro. y hace el paralelismo, es terrible. Es que esto que llamamos catolicismo, este asunto de sacramentos, este asunto de tener un padre espiritual, verdaderamente no viene de la Edad Media. Verdaderamente no viene de la Edad Media como dicen los protestantes. Esto viene de Cristo y los apóstoles. Mira, hasta en Juan el Bautista, ¿qué vemos en Juan el Bautista? Decía, hagan ustedes obras dignas de arrepentimiento. Bah. ¿Y qué hacía Juan el Bautista? Escuchaba las confesiones. Dice que las personas venían y confesaban sus pecados. Juan el Bautista escuchaba la confesión, administraba el ritual de la purificación que llamamos bautismo. Les decía, hagan obras dignas. O sea, ¿qué significa obras dignas de arrepentimiento? Hagan obras que estén en armonía con el arrepentimiento verdadero y no sean hipócritas, porque se daba cuenta que muchos solamente venían, pero no tenían arrepentimiento. Entonces,
para que vean cómo se pone el asunto, ¿no? A ver, acá a este lado hay un comentario que quiero leer. ¿Dónde estamos? Bueno, gracias por el superchat. Rubén dice, buenas noches, hermanos. Qué hermosa es nuestra fe católica, tanto que las palabras no son capaces de describir tantas gracias, tantas riquezas de la Santa Madre Iglesia Católica. Oremos por el jubileo de los jóvenes reunidos en Roma. Así es, oremos por los jóvenes que están allá, ¿no? De hecho, ahí se ve la fe católica, ¿no? Cuando uno ve esos videos en Roma, Hugo, lo que me gusta es ver jóvenes de todo el mundo. Ves ahí jóvenes del Medio Oriente, jóvenes europeos, jóvenes asiáticos, jóvenes africanos, jóvenes del continente americano, del norte y del sur, de todas partes, isleños, escandinavos. Realmente ahí ves lo que significa la Iglesia Católica, ¿no? Tiene cristianos de todas partes del mundo. No son iglesias nacionales, no son denominaciones de reciente creación, sino que se trata de todo el mundo evangelizado por la Iglesia Católica, ¿no? Muy bien, hermanos, les pido que le den like, me gusta, y vamos a continuar acá de este lado. Y la doctrina de la Iglesia del siglo II estaba aún más alejada. Me encantó, Hugo, cómo dice que descubrió que Agustín era católico y dice que fue corriendo con un amigo de él y le dice, recomiéndame a otros padres, porque me estoy confundiendo. Resulta que estoy descubriendo que Agustín cree cosas que no creemos. ¿Podrías recomendarme a otros padres? Y dice que su amigo no le supo dar recomendación de otros padres que fueran anteriores. Él dijo, tal vez el problema es que ya en el tiempo de Agustín ya se había corrompido la doctrina. Entonces necesito regresarme unos siglos antes de Agustín para que yo pueda darme cuenta que antes de que se adulterara la doctrina, necesito encontrar a los padres que me muestren que ellos creían como yo, que soy protestante. Y su amigo no supo ni qué decirle, pero él dice que él solo se puso a investigar. Y escuchemos acá lo que dice, mira. Siglo III. Al siglo II, A ver. luterano mío, y diciendo, ¿a dónde voy ahora? ¿Qué padre debería leer? Oh, mira, su amigo era luterano. Ah, Su amigo era luterano. Mando un abrazo a nuestros queridos amigos luteranos. Tenemos varios amigos luteranos. Un fuerte abrazo para los luteranos. Pero vean aquí, fue con su amigo luterano para pedirle ayuda y ni el amigo luterano le pudo ayudar, mira. Pero corriendo a encontrarme con un amigo luterano mío y diciendo, ¿a dónde voy ahora? ¿Qué padre debería leer? ¿Sabes dónde? Y él no tenía una respuesta. Pero yo, ya sabes, comencé a buscar y volví al siglo III, al siglo II, y fue aún más aterrador porque cuanto más retrocedía, menos se parecían a los protestantes. Y la doctrina de la Iglesia. Me encanta cómo dice que entre más retrocedía siglo III, siglo II, dice que más veía el catolicismo y menos veía el protestantismo, ¿no? y hermano José, voy a decir algo aquí también que no va a ser muy ecuménico, ¿no? Pero cuando uno va a la historia, por lo menos en la dinámica protestante sí se encuentra, pero la encuentra con los herejes, con los cismáticos, ¿eh? Refutada. Incluso Encuentra refutada. Refutada y en el mismo mecanismo de ver la revelación y tratar la revelación. Hugo, es como la fe sola. La fe sola sí la encuentras en la Biblia, pero ¿cómo la encuentras? Refutada terriblemente por Santiago. Pero así de lleno, págata, eso no es así. Así es. ¿Ibas a decir algo más? Creo que te interrumpí por ahí. Ok, perfecto. Hermanos, den like, me gusta y seguimos. II estaba aún más alejada de Lutero, así que pensé. Wow, entre más retrocedía, más se alejaba de Lutero la doctrina, mira. Porque cuanto más retrocedía, menos se parecían a los protestantes. Entre más retrocedía, entre más profundizaba en la patrística, se daba cuenta que menos se parecía a los protestantes, mira. Y fue aún más aterrador porque cuanto más retrocedía. Dice que fue más aterrador. Mira cómo describe su experiencia del pobre. ¿Te imaginas al pobre? ¿Te imaginas al pobre todo alarmado? Porque, frente, ¿no? Todo alarmado porque descubrió la tragedia de darse cuenta que Agustín, pues ¿cuál, no? ¿Cuál protestante, ¿no? Sino que salió todo un católico, salió un papista, ¿no? Miren, para que vean, hermanos, para que vean que no estoy exagerando, cuando les presenté aquel programa de que los padres de la iglesia eran superpapistas, pues miren,
No tomen mi palabra. Escuchen a este teólogo protestante que se hizo católico. Él descubrió que Agustín era papista. Miren. Pero entonces estabas pensando eso, estabas buscando si hay un tiempo anterior o posterior. Te puedo recordar específicamente el día en que me di cuenta de que Agustín era católico y que realmente no compartía las opiniones de Lutero. Corriendo a encontrarme con un amigo luterano mío y diciendo, ¿a dónde voy ahora? ¿Qué padre debería leer? ¿Sabes dónde? Y él no tenía una respuesta. Pero yo, ya sabes, comencé a buscar y volví al siglo III, al siglo II, y fue aún más aterrador porque cuanto más retrocedía, menos se parecían a los protestantes. Y la doctrina de la Iglesia del siglo II estaba aún más alejada de Lutero. Así que pensé, bueno. Aquí se cumple lo que dijo San Juan Henry Newman, ¿no? Que acaban de nombrarlo doctor de la Iglesia. San Juan Henry Newman, él tiene la famosa frase de profundizar en la historia es dejar de ser protestante. Ahora, noten cómo va la frase. Profundizar en la historia es dejar de ser protestante. No dice que profundizar en la historia automáticamente te vas a ser católico. Eso no dijo John Henry Newman. Él dijo, profundizar en la historia es dejar de ser protestante. Y ahorita hay muchos juguitos que nos están escuchando que están en proceso de conversión. Y ellos lo saben. Y ellos saben que entre más profundizan en la historia, entre más profundizan en los padres de la iglesia, ellos saben que han ido perdiendo su identidad protestante. Han ido perdiendo su identidad protestante. Eso me sucedió a mí, Hugo. Yo todavía no era católico, pero yo sentí que mi identidad se me estaba desvaneciendo porque descubrí que fe sola fide, no están los padres de la iglesia. Descubrí que sola escritura no está en los padres de la iglesia. Fui perdiendo mi protestantismo. Y yo te voy a confesar, Hugo, aquí no le vayas a decir a nadie, pero yo te voy a confesar, yo llegué a tener miedo de que, decía yo, ¿qué va a pasar si me muero? Y no me alcanzo, y no me alcanzo a ser católico. Me daba miedo, Hugo. Un día le dije al sacerdote, saliendo de misa, le dije al padre, el Father John, se llamaba Padre Juan, le dije, padre, ¿qué pasa si, por ejemplo, si ahorita yo ya me voy a la casa y me atropella un automóvil en la carretera y me muero y yo todavía no me alcanzo a ser católico? Porque yo ya iba a la misa, pero yo todavía estaba en proceso. Yo estaba en proceso. Y me dijo el padre Juan, me dice, a ver, ¿estás haciendo todo lo que pudieras haber hecho para seguir avanzando en tu proceso de conversión? Dije, sí, padre, sí lo estoy haciendo. Me dice, entonces tu conciencia está limpia porque estás haciendo todo lo que pudieras hacer para avanzar. Dice, si no lo estuvieras haciendo, entonces sí tendrías de qué preocuparte, pero estás siendo fiel a tu conciencia. Me dijo, estate tranquilo, tú sigue como vas y estás bien. Me dijo, todo está bien, no te preocupes, porque me vio que yo estaba, es que yo decía, si me muero y no me hago católico, pero ahí está la clave. Así es de que los que están escuchando, que saben que Dios los está llamando, hermanos, no lo posterguen. No resistan. No resistan. De Si hecho, oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, ¿no? Adelante, Hugo. De hecho, me pasó igual con el tema de la Eucaristía. O sea, yo quería comulgar y yo vivía en unión libre. Imagínense, o sea, todo en contra. O sea, estaba en un estado, estaba viviendo en ese momento una vida que era incompatible con ir a comulgar, ¿no? Y nada, fíjese que en mi filosofía, en mi entendimiento, yo decía, no, ¿para qué casarme? O sea, vivía en unión libre, en muchos aspectos tenía que solucionar mi vida e ir en contra incluso de lo que ya yo había establecido previamente para mi vida, ¿no? Y decir, no, esto no es, esto sería mi voluntad, prefiero hacer la voluntad de Cristo, ¿no? Y eso me llevó a mi cursillo, a casarme, a tratar de enderezarme por comulgar, porque no quería morir sin comulgar, o sea, iba a misa y estaba allí, y bueno, y no, los que van a tener comunión espiritual, y yo, o sea, yo, bueno, no sé, pareciera que fuera un banquete a comer y tremendo asado, y yo no puedo tocar la comida, yo no puedo participar, yo no puedo, ¿qué es esto, no? Es una Así analogía, estuve yo ¿no? también, 9 meses. 9 meses sin faltar. Siempre estaba ahí y no podía comulgar hasta que arreglamos, hasta que hicimos todo, ¿no? Hicimos todo lo que teníamos que hacer. Mira lo que dice Eduardo. Eduardo está en un proceso de conversión. Recen por Eduardo.
No me acuerdo si Eduardo es el que ya está en el catecumenado o es el que ya está investigando, porque pues ya ves que es increíble, Huguito, el número de personas que se están convirtiendo. Me asombra. No recuerdo si Eduardo es el que ya es catecúmeno o Eduardo está todavía investigando, pero dice que está descubriendo. Así que recen por Eduardo, que Dios lo ayude en su proceso de conversión. Les pido que le den like, me gusta y seguimos. Tal vez necesito reexaminar los escritos de San Pablo, así que voy a volver a mi texto griego, voy a volver a la Biblia, voy a mirar las escrituras mismas y ver, ¿puedo encontrar a Lutero en los escritos de San Pablo? Y pensé, voy a acudir a las autoridades, voy a obtener toda la ayuda que pueda, voy a mirar los textos griegos, pero voy a consultar a los eruditos bíblicos protestantes, no voy a mirar a ningún católico. Realmente quiero convencerme de la verdad de la posición luterana sobre las escrituras. Así que busco a eruditos bíblicos protestantes y me encuentro con este movimiento llamado las nuevas perspectivas sobre Pablo, que es un movimiento en la erudición bíblica protestante que intenta interpretar a Pablo a la luz de su contexto judío en el primer siglo. Y esos son eruditos bíblicos de primera clase, todos ellos protestantes, todos ellos con la visión protestante de la Biblia como la única regla de fe. ¿Y sabes lo que hacen algunos? Que lo que hacen es atacan a estos teólogos protestantes que se les llama de la nueva perspectiva de Pablo. Lo que pasa es esto, miren hermanos, para que entiendan. Hay un grupo de teólogos de muy alto calibre. Típicamente son o anglicanos o luteranos. Y a ellos han estado profundizando muy fuerte en lo que Pablo enseña sobre la justificación. Y están descubriendo que la manera como lo enseñó Lutero, como lo enseñó Calvino, no es igual como Pablo lo enseña. Y la manera como lo están explicando es casi prácticamente católica. O sea, uno los escucha, Huguito, a N.T. Wright, a Sanders, se me escapa el otro por ahí. Tengo los libros acá. De hecho, hasta ahorita te voy a dejar que hagas un comentario y voy a traer los libros. Coméntanos sobre este asunto, sobre cómo atacan a los de la nueva perspectiva, tratando de decir, ellos son herejes, ellos no saben. Literalmente los están llamando papistas, ¿no? Aunque obviamente los que plantean la nueva perspectiva de Pablo no es exactamente el catolicismo, pero puede haber un entendimiento que en el fondo es catolicismo, lo tienen que atacar, porque eliminan de alguna otra manera la propia estructura protestante. Ya ven que el tema o el debate de la sola fide, sin duda, va a decir Martín Lutero, ¿no? Incluso los calvinistas mencionan esto, ¿no? O se sostiene, aquí se sostiene la iglesia protestante o se cae. ¿No? Es esos debates que son un juego de suma cero. O es el catolicismo o es el protestantismo. Entonces, en ese punto que ellos quieran plantear una vía media o darle lucecita o la manito a la postura del entendimiento católico, en el fondo con lo que se van a encontrar es directamente con la postura católica. Yo tengo un libro, hermanos, de López Barrio, cuando habla de la justificación por la fe. Él trae a la mesa a Barclay y trae a la mesa, no recuerdo ahora qué otro protestante, que precisamente él ve que en el fondo, si quieren sostener su postura, la única manera es lidiar con Roma o llegar a Roma, es el puerto, ¿no? Tienen que cruzar el río y llegar a Roma. Mira, como dice Ángel, la nueva perspectiva de Pablo no son católicos, ese es el punto, ¿no? Que precisamente porque no son católicos, pero se están metiendo muy a fondo. Y prácticamente la manera como estos teólogos protestantes explican la justificación, cómo Dios te salva, no es como Lutero. Está muy cerca de lo que es la enseñanza católica. Y yo, cuando era protestante, las controversias con la nueva perspectiva de Pablo, a mí me ayudaron, porque me di cuenta, mira, entonces no es una locura creer como creen los católicos. Voy a enseñar algunos de los libros que yo tengo de la nueva perspectiva de Pablo, mira. Vamos a mostrarlos. Tengo primeramente este es de Michael Gorman, que se llama El apóstol del Señor crucificado, de Michael Gorman. Tengo los 2 volúmenes de N.T. Wright, que se llama Pablo y la fidelidad de Dios. Pablo y la fidelidad de Dios. Tengo los 2 volúmenes. Acá está el segundo volumen. Tengo el de Sanders,
Tengo el de Sanders, que este se llama Pablo, la vida del apóstol, sus cartas y su pensamiento. Este es de Sanders. Y por último tengo Dios y la fidelidad de Pablo. Y estoy viendo acá el subtítulo. Bueno, aquí está, ¿no? Todos estos son sobre la escuela de la nueva perspectiva de Pablo. Son teólogos protestantes que han estado investigando lo que dice San Pablo sobre la justificación. Y cuando uno los escucha, Hugo, no suenan como Lutero, no suenan como Calvino, suenan muy, pero muy cerca de la enseñanza católica sobre la justificación. Y a ellos los atacan, precisamente porque ellos están debilitando la postura protestante, ¿no? Les pido que le den like. A ver, vamos a ver acá. ¿Ibas a decir algo acá, Huguito? Sí, que cuando ese que titula la fidelidad de Pablo, ¿no? De hecho, ver la historia de la iglesia, cómo se exige ese llamado y cómo se engrana con la justificación o entender la justificación por fe, el justo vivirá por la fe, lo llevan a ello. O sea, la historia de la iglesia muestra el testimonio de la iglesia cuando habla de que el justo vivirá por la fe, es a eso, a la fidelidad, a la fidelidad. Y eso es abrumador, o sea, verlo en la historia de la iglesia. Y ellos se dan cuenta de esto, se enteran de esto. De alguna otra manera, en el fondo, diría un famoso calvinista de redes, ¿no? Quedan tapa a tapa con el catolicismo. Sí, básicamente escogen palabras y escogen maneras de explicar que no suenen tan papistas, ¿no? Que no suenen así como que muy católicas, pero al final es la misma cosa. Al final es la misma cosa. Hermanos, den like, me gusta y seguimos. Vamos a continuar acá, miren. Judío en el primer siglo. Vamos a escuchar aquí un poco más. Posición luterana sobre las escrituras. A ver, hermanos luteranos que están escuchando, presten atención porque esto les compete a ustedes. Voy a acudir a las autoridades, voy a obtener toda la ayuda que pueda, voy a mirar los textos griegos, pero voy a consultar a los eruditos bíblicos protestantes, no voy a mirar a ningún católico. Realmente quiero convencerme de la verdad de la posición luterana sobre las escrituras. Así que busco a eruditos bíblicos protestantes y me encuentro con este movimiento llamado las nuevas perspectivas sobre Pablo, que es un movimiento en la erudición bíblica protestante que intenta interpretar a Pablo a la luz de su contexto judío en el primer siglo. Y estos son eruditos bíblicos de primera clase, todos ellos protestantes, todos ellos con la visión protestante de la Biblia como la única regla de fe. Y me doy cuenta de que lo mejor de la erudición protestante en el siglo XX rechaza a Lutero. Y no son del todo, no son católicos. Su punto de vista sobre Pablo no es completamente católico, pero me proporcionaron un marco para ver que Pablo tampoco podría ser leído de manera veraz y honesta desde un punto de vista luterano. Lutero malinterpretó a Pablo. Y así, de las fuentes de la fe, de los padres de la iglesia y de lo mejor de la erudición protestante, finalmente llegué a la posición de que la justificación por la fe sola fue una invención del siglo XVI por un monje sajón que había dejado la iglesia y no formaba parte del cristianismo histórico. Y aún así, todavía no consideraba hacer. Claro. Potente Es un invento. Un innovo. Es una innovación, es un invento. Esa doctrina de la fe sola, esa doctrina de que el hombre se salva por la fe sola sin la necesidad de las obras, es un invento, literalmente un invento. Hermanos, recuerden que cuando decimos que esa idea de que el hombre se salva por la fe sola, cuando decimos que el hombre se salva o que el hombre es justificado, nos estamos refiriendo de pies a cabeza. Nos estamos refiriendo de la justificación como un proceso, porque alguno puede escuchar y decir, ¿qué estás diciendo? ¿Que para que Dios me acepte y me adopte como su hijo tengo que hacer obras para que me acepte? No estamos diciendo eso. Estamos hablando de la justificación como un todo. Estamos hablando de la justificación como un proceso. Entonces, ese es el punto. La salvación como un todo, la salvación como un proceso, requiere de las buenas obras que vienen por la gracia divina para que realmente se pueda dar en el día final. La respuesta es sí, por supuesto que sí. Y muchos protestantes ya lo están reconociendo. Y ahí es donde está el error de Lutero, que Lutero separó la justificación del resto del proceso.
y dijo que la justificación solamente es cuando eres aceptado al principio, pero no solo es el principio, es todo un proceso hasta el final. ¿Qué dijo Cristo, Huguito? El que persevere hasta el final, ese será salvo. ¿Qué dice Cristo en el Apocalipsis? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es un proceso, hermanos. ¿Cómo andamos acá en el chat? ¿Algo que quieras comentar o regresamos a la reacción, Hugo? A la reacción. Perfecto, vamos para allá. Católico. Pero mi fe se tambaleó. Puedo preguntar, ¿dónde estaba su esposa en todo esto? Ella estaba cuidando a nuestros hijos. Está bien. Obviamente le pregunta que dónde estaba, teológicamente hablando, dónde estaba la esposa, ¿no? Y dice, ella estaba cuidando a nuestros hijos. Estuvo buena la respuesta. Consideraba hacerme católico. Pero mi fe se tambaleó. Puedo preguntar, ¿dónde estaba su esposa en todo esto? Ella estaba cuidando a nuestros hijos. Está bien. Y fueron años, este proceso continuó durante años y años. Entonces pasó mucho tiempo antes de que ella comenzara a ver que yo estaba teniendo algunas dificultades teológicas. El siguiente gran desafío para mi fe es, de alguna manera, lo dejé en segundo plano. Dije, bueno, resolveré la justificación más tarde, ¿de acuerdo? Iba a decir, porque eso podría ser un asesino de carne. Saludos para Carl, para Victoria, para Alex. Gracias a hermana Victoria. Un fuerte abrazo para todos los hermanos allá que están con Victoria. Hermanos, den like, me gusta y continuamos. Podría muy bien ser un asesino de carreras. Y así que en realidad pasé unos años pensando cómo puedo incorporar una versión matizada de esta doctrina en mi teología para poder seguir siendo presbiteriano y estar empleado en una institución presbiteriana, ¿sabes? Entonces comencé a estudiar de los escritos de los reformadores y especialmente de Calvin y de Lutero. Y tuve otro rudo despertar, y es que los propios reformadores no creen en las doctrinas que me enseñaron al crecer. Que hay una diferencia entre el cristianismo evangélico estadounidense en el siglo XX, siglo XXI, y la religión del protestantismo del siglo XVI. Lo que está diciendo es que cuando él comienza a profundizar en los escritos de los protestantes originales, se dio cuenta que lo que ellos enseñan no era igual al protestantismo de corte evangélico más moderno con el que él creció en su infancia. O sea que miren, él creció en un hogar más evangélico, de un protestantismo americano más moderno, pero ya cuando fue creciendo se hizo calvinista y se hizo más confesional, más protestante histórico. Entonces se dio cuenta que no solamente el protestantismo es diferente al catolicismo, sino que el protestantismo histórico también es distinto al mundo evangélico moderno. Entonces ahí es donde te das cuenta que, porque muchas veces, Huguito, solamente se dice, no, que Roma está mal, Roma. ¿Cuál Roma? Si los protestantes vinieran, refutan a todos los evangélicos del mundo moderno. Ahí entrarían todo lo que conocemos como las denominaciones estas nuevas, ¿no? Es diferente. Y es exactamente lo que él está diciendo. Claro, él descubrió. Adelante, Huguito. Es que un luterano o un metodista se para y mira hacia adelante, mira hacia el presente y hacia el pasado. No va a compaginar con el luterano, no va a compaginar con el pentecostal. Y ya comienzan los choques a nivel del bautismo. ¿Qué hace el bautismo? El luterano cree que el bautismo regenera. Después vienen los otros que dicen que no, que es meramente algo simbólico, no regenera nada, que solamente es la justificación por la fe, creer y ya está. Entonces ya el luterano va chocando con las que vienen y así sucesivamente con todas, hermano. Entonces, si alguien quiere pararse en una denominación, tiene que reconocer que las otras están en el error, porque no va a compaginar, va a llegar a un punto donde van a tener contradicciones de carácter formal. Así es, totalmente de acuerdo. Saludos a Marla. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Gracias por el comentario, gracias por tus palabras. Y específicamente, vamos a la doctrina de nacer de nuevo, invitar a Jesús a tu corazón. Tienes que nacer de nuevo. Esto está ausente. Esto está completamente ausente de los escritos de Calvin o Lutero. Ambos asumieron que la vida cristiana comienza con el bautismo. Ahora, su comprensión del bautismo no era completamente católica. Tenían algunas cosas correctas, tenían algunas cosas incorrectas. Se refiere porque los grupos modernos te dicen que hagas una oración, que si no has tenido una experiencia así como que una experiencia muy emocional
como un evento climático que totalmente sacudió toda tu vida. Dicen que no has nacido de nuevo. Y dice, Lutero no creía eso. Juan Calvino no creía eso. Zwinglio no creía eso. Juan Knox no creía eso. Los protestantes originales no creían en eso de que haz una oración o repite después de mí o paso 1, paso 2, paso 3. No, ellos no creían eso. Creían que la gracia se recibía con el bautismo. Alguno diría, ¿por qué es importante que aclares eso? Porque los grupos modernos nos atacan a nosotros. Dicen, ustedes papistas creen que con el bautismo ya ahí se empieza la vida cristiana y eso es antibíblico. ¿Cuál antibíblico? Si todos los protestantes originales también decían que la vida cristiana comienza con la gracia del bautismo. Entonces lo que él está explicando es que los protestantes ni siquiera están en armonía con los grupos evangélicos de nuestros tiempos. Entre ellos se contradicen también. Esa parte es importante, ¿no? Dice acá Juan Peña, un abrazo, Juan. Dice, esas ideas son del neoevangelicalismo. Sí, pero sin embargo, Juan, es lo que más domina, tú sabes. En Estados Unidos y en los países de Hispanoamérica, los grupos que más dominan son estos, son los neoevangélicos, y son ellos los que siempre están atacando a la Iglesia Católica, y no se dan cuenta que no solamente están atacando a la Iglesia Católica, también están atacando a la mayoría de protestantes históricos. No digo que todos, pero sí la mayoría. La mayoría de protestantes históricos creían que la vida cristiana comienza precisamente, Huguito, comienza con la gracia del bautismo, y para muestra un botón. Mira lo que vemos acá, Hugo. Mira lo que dice Martín Lutero. La forma más segura del bautismo es el bautismo de niños. Ahí creo que se separa, ahí creo que Predicadores Positivos creo que se separa de Lutero porque no cree que es ex opere operato. Entonces, fíjate que ya ahí entra ya en choque, ya choca. Ahí está. Entonces, aquí Entonces, se la prueba. realidad del bautismo ya no es la misma. Y gracias Para uno por que para traer el otro. esto, gracias por traer a colación esto, Hugo. Porque mira, Juan Peña reconoce que hay una discrepancia entre los reformadores originales y los neoevangélicos, pero como tú acabas de señalar, no solamente hay discrepancia entre los reformadores originales y los neoevangélicos, los grupos modernos de protestantes, no solo entre ellos, sino también hay una discrepancia entre Martín Lutero y Juan Calvino, más allá de que desde un punto de vista es cierto que tanto Lutero como Calvino como Wesley todos rechazarían a los pentecostales, a los neopentecostales, a los no denominacionales, porque todos hablan del bautismo de niños, como lo estamos viendo en pantalla. Y no solamente sobre el bautismo de niños, también sobre las doctrinas de la Virgen. Cuando uno va y revisa lo que ellos hablaban sobre la Virgen, claramente no creían como los pentecostales, ni como los bautistas, ni como los no denominacionales o los proféticos apostólicos y todos estos grupos nuevos. No creían ellos de esa manera, porque ellos sí respetaban a la Virgen. Entonces, pero es una buena observación lo que hiciste, Hugo, que aún los calvinistas no están en la misma página que los luteranos. Eso es un punto importante, ¿no? Para que te des cuenta, ¿no? Así es. Buen punto. Pero todos estaban de acuerdo en que la vida cristiana comienza con el bautismo. Y puede Eso es cierto, ¿no? O sea, tienen diferencias en cómo explican o cómo entienden que sucede el sacramento del bautismo, pero en algo estaban de acuerdo. La vida cristiana comienza con el bautismo, y el bautismo lo administraban a bebés, a infantes. No creían en una experiencia súper emocional que solamente los grandes podían experimentar, ¿no? Sí, como que dependiente a la gnosis, ¿no? Dependiente, como que la gracia es dependiente al patos, o sea, la sensación, a la emoción de que si me levanto en un púlpito a llorar porque esto y lo otro, mientras que, ¿cuáles son las consecuencias lógicas? O sea, la vida de la iglesia, bautizar a un niño. ¿Qué entiende la iglesia que ocurre cuando bautiza el niño? Una persona que no tiene la gnosis desarrollada, que no tiene la conciencia desarrollada para distinguir entre el bien y el mal. Que no tiene las emociones en el sentido de que las evalúa para tener una sendéresis de encarrilar el conocimiento. Entonces, deben de creer que bautizar al niño produce algo en esa personita, ¿no? en ese niñito, en esa alma. Entonces, ¿a dónde nos lleva la consecuencia lógica de que bauticen niños? ¿No? Sin duda, sí, nacer de nuevo, entonces ya entra al mundo cristiano. Ocurre algo.
Por eso yo veo que efectivamente tiene razón San John Henry Newman. Si vamos a ir a la historia, la verdad que, bueno, pongámonos serio, ¿no? Vas perdiendo, se te va Sí. cayendo el protestantismo, ¿no? Dice acá Juan, dice, algunos reformados creen en la perpetua virginidad. Sí, claro, porque de hecho, en una de las láminas que yo acabo de mostrar, Bullinger, creo que lo colocaste, ¿no? sí, creo que por ahí tocan esos temas. Mira, Henry Bullinger habla de la perpetua virginidad de la Virgen María. Lutero también, mira, ahí te habla de la perpetua virginidad. Algunos se confunden, Hugo. Dice, Plasencia, ¿qué estás diciendo? Si el dogma todavía no estaba definido, el dogma de la Inmaculada y eso qué, ya creían. Eso es lo interesante, Huguito. Lo interesante es que no estaba definida todavía la Inmaculada o la Asunción, pero ya la creían. Sin estar definida ya la creían. Es por eso que cuando escucho, no a Juan, No. hay otros muchachos por ahí que los escucho que traen que una fue un invento cantaleta. ¿cómo es que fue un invento del Papa? ¿Cómo es que? Se me olvida que fue un invento del pero a ver, campeón. O cómo se les ocurre decir a los papistas que los reformadores creían en la Inmaculada y en la Asunción cuando no estaba definido el dogma. Pero es que ese es precisamente lo asombroso, que no estaba definido el dogma y ya tienes a los reformadores creyendo que la Virgen era Inmaculada. Sus propios padres reformadores lo refutan. Claro. Claro, y aún en el bautismo de infantes, más allá de que lo refuta. Como bien señalaste, los calvinistas y los luteranos no están exactamente igualitos en cuanto a qué hace el bautismo, pero sí están igualitos en algo, que sí creían que el bautismo debía ser administrado a los infantes, ¿no? Entonces, y fíjate esto, hermano José, disculpa que no, traiga a la adelante. mesa. El tema de creer algo, una enseñanza que emana de la revelación, porque la revelación es la Biblia. Como tú decías la otra vez, no, la Biblia no es un listado de enseñanzas. La Biblia es revelación de la cual la iglesia echa mano porque está al servicio de la palabra de Dios para darnos las enseñanzas, o sea, la doctrina. Ahora, que los reformadores creen en la Inmaculada Concepción. ¿Es verdad la Inmaculada Concepción? ¿Concerniente a la revelación es verdad? Porque si concerniente a la revelación es verdad la Inmaculada Concepción, ¿cómo que no es dogma? Si el dogma es la verdad revelada, ¿por qué no abrazarlo? ¿Por qué voy a negar la verdad revelada? Negar la verdad revelada es rechazar propiamente la palabra de Dios. No sé si me hago entender la consecuencia lógica de estas cuestiones, que a veces como que no hacemos hincapié allí, pero a ver, hermano, entonces tenemos que preguntarnos, ¿por qué la iglesia creyó siempre esto? ¿Por qué los reformadores creían esto? ¿Está esto en la revelación? ¿Esto es revelación explicitada? Porque si es revelación explicitada, ¿por qué lo voy a rechazar? Es muy irresponsable rechazar la revelación, la palabra de Dios misma. Entonces, yo por eso a veces el protestantismo, cuando me coloco a meditar cosas, yo digo, no, pareciera que no se tomaran la palabra de Dios en serio, ¿no? O sea, a ver, tendría yo que ir entonces a refutar a Calvino, refutar a Bullinger, refutar a Lutero, concerniente a esta verdad, porque la cree el católico, la cree Wesley, la cree Lutero. Aquí algo anda raro. O sea, entonces yo estoy creyendo algo que no creo que estoy yendo en contra del no solamente del catolicismo, de Lutero, de Wesley. Es raro. Eso es muy raro para mí. Mira, ¿sabes qué, Huguito? Apenas vamos a la mitad, de hecho un poco menos de la mitad. No lo vamos a alcanzar a terminar. Voy a hacer una segunda parte. Es que sabes que la verdad, la parte que nos queda pendiente es la bacana. es la que está todavía mejor.